Murillo es tan popular porque sabe llegar a la gente. Lo que yo siento es a través del ser humano que retrata una emoción mucho más profunda, la de la compasión, la de la inocencia. No son pinturas, no son objeto de colección, no es una cuestión decorativa. Sus obras son objetos de devoción. Un estilo singular, un estilo que ahora mismo no se confunde con el de ningún otro pintor. What touches me when I look at these paintings is really the sympathy with which he looks at poor people. Murillo crea un arte donde, concretamente, los personajes del cielo sonríen a los personajes de la tierra. Y me gusta que habla de la esperanza, ¿no? Yo creo que es verdad, el ser humano no puede vivir sin esperanza y él la muestra, ¿no? Siempre hay esa belleza dentro de un entorno de dureza en general, con esa capacidad de consolar, esa característica de bálsamo, de empatizar con el espectador. Sin duda debió ser una de las claves de su éxito. La Sevilla de 1617, cuando nace Murillo, es una ciudad que todavía vive el impacto de lo que ha supuesto llegar a las Indias, se ha convertido en cabecera de Indias y por lo tanto es la capital económica de la monarquía. Es, en palabras de algún autor de la época, una Babilonia del siglo XVII. La infancia de Murillo fue, en cierto modo, hasta que queda huérfano, muy joven, pues una infancia dichosa. Es hijo de un barbero cirujano, un oficio que no le deja ninguna huella, pero de su madre tiene cierta estirpe artística, ya que un hermano de su madre, su tío, es Antonio Pérez, un pintor de imaginería en Sevilla. Quizá pudiera insertarse en este primer taller. Empezó a pintar por la sencilla razón de que le ponen de maestro a Juan del Castillo. Juan del Castillo era de la familia, era en cierto modo tío político de Murillo. Y en aquella época basta que alguien de la familia tuviese un oficio para que a un niño que empieza se le coloca con él. Y es un artista, Juan del Castillo, con el que él comienza a trabajar y sobre todo a aprender el dibujo, el arte del dibujo. Juan del Castillo es clave, pero Alonso Cano también es clave, porque cuando Alonso Cano está realizando sus dibujos en torno a los años 30, hay una similitud con los de Murillo bastante evidente. Alonso Cano se va rápidamente, se va muy pronto a Madrid y queda, digamos, el mercado sevillano bajo el liderazgo de Zurbarán. Un liderazgo que quizá pierda muy rápidamente porque Murillo destaca muy rápidamente con su primera pintura y asombra a las ciudades en estos años más tempranos. El Mariscal Soult, que termina convirtiéndose, en fin, en personaje importante del ejército napoleónico después de la batalla de Bailén, va a someter, como en general, todas las tropas napoleónicas a un saqueo sistemático muy importante del patrimonio histórico español. Soult se llevará un importante número de cuadros, lo mismo que ocurrirá con otros militares franceses o con el propio rey José. La obra de Fray Francisco Solano y el Toro, que es la que se conserva aquí en el Real Alcázar de Sevilla, posiblemente fue desechada en el expolio de Soult quizá por su mayor simpleza o por su sencilla ejecución o por posiblemente también su estado de conservación.
No es un cuadro popular ni es un cuadro conocido. Ahora bien, es un tesorillo, es un testimonio de lo poquísimo que nos ha quedado de lo que el artista realizó en esta primera época suya aquí en la ciudad de Sevilla. Para la carrera de Murillo, el encargo de las pinturas del Claustro Chico supone un antes y un después. De alguna forma, el artista se da a conocer públicamente. Ya había pintado antes, pero se da a conocer con este conjunto. Esas 12 pinturas deben de impactar en la ciudad y se posiciona ya con un cierto liderazgo y fortaleza. Comienza a organizar por otra parte su taller con sus primeros aprendices documentados. Este encargo que se le encomendó hacia 1644 fue trascendental para su carrera, porque pasó de ser un artista de rango secundario a un artista de primera categoría. Desde entonces ya fue un artista considerado como una figura local, sobre todo desde el punto de vista de lo popular, introducir aspectos de la vida popular en la pintura religiosa. Hay una que realmente es muy hermosa, que está actualmente en la Academia de San Fernando de Madrid, que es San Diego de Alcalá repartiendo lo que podíamos llamar la sopa boba, la comida que había sobrado todos los días en el refectorio de los frailes. Son personajes reales, sacados de la existencia diaria de Sevilla, que de repente aparecen en la pintura. Entonces la gente se reconoce en esas pinturas y dice: hombre, si ese es Juanillo, el que pide limosna delante de la colegiata. Ah, anda, pues es Andresito. Andresito es el mendigo que está en el Hospital de la Caridad, etc. Es decir, son personajes populares de la vida sencilla y humilde, de la vida menesterosa de Sevilla, que aparecen como en salmo, protagonistas de las pinturas del artista. Que son personajes absolutamente normales, corrientes, con los que la gente se puede identificar y donde la gracia, el humor, es algo muy importante. La epidemia de 1649 penetró por algún puerto del Mediterráneo. Valencia, quizá Cartagena, procedente de algún barco que viene contagiado en el Mediterráneo. Las ratas son el elemento transmisor más importante. Las crónicas que describen esos meses de abril a julio de 1649 en Sevilla son estremecedoras. Prácticamente desapareció la mitad de la población sevillana, que en esos momentos podía ser de 120.000 habitantes y se quedó en la mitad. Familias enteras desaparecieron, se contagiaba uno, se contagiaban todos los demás. Y naturalmente, pues al perder la mitad de la población, pierde la ciudad la mitad de sus recursos, la mitad de su capacidad creativa y la mitad de sus actividades productivas. Se abrieron lo que se denominaba carneros, es decir, lugares donde se echa la carne. No da tiempo a enterrar de una manera sacra a la gran cantidad de muertos que hay. Si la ciudad viene ya arrastrando o dando síntomas de decadencia en los años anteriores a la epidemia, después de la epidemia la crisis de la ciudad es brutal. Fue decisiva para Murillo en muchos sentidos. Pierde a alguno de sus hijos en esta epidemia de peste, sufre en carne propia lo que es la muerte. La pintura de Murillo no es otra cosa más que desdramatizar todos esos tiempos dificilísimos que se estaban viviendo y crear unas imágenes amables, dulces, que consuelan, que son bálsamo para una ciudad, sobre todo las clases populares que viven con las carnes abiertas de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de hambre y de enfermedad. Uno de los hitos no solo de la carrera de Murillo, sino también de la historia de su fortuna crítica, por lo menos hasta principios del siglo XX, es la visión de San Antonio que pintó Murillo en la segunda parte de la década de 1650 para la Catedral de Sevilla. Ese cuadro monumental e inmenso que preside la llamada Capilla de San Antonio, que es también la capilla bautismal de la catedral. Ese cuadro ha tenido siempre una popularidad inmensa que vino a colmar a Murillo, pues le venía a él a definir como el pintor más popular de la ciudad. Yo invitaría a cualquier visitante que se acerque a Sevilla a admirar la obra de Murillo y en concreto admirar San Antonio de Padua,
para que siga en esa misma parte de la catedral y un poco más adelante se encuentre con el triunfo de San Francisco de Herrera el Mozo, que está unas capillas más adelante, que es otro cuadro tan monumental desde el punto de vista de sus dimensiones como el de Murillo, pero que desde un punto de vista estilístico es mucho más avanzado que Murillo, siendo contemporáneo a Murillo. Están cargadas de ese lenguaje neoveneciano, vaporosidad, evanescencia. Es un lenguaje completamente nuevo, el lenguaje de Herrera el Mozo. ¿Cómo consigue Murillo crear ese lenguaje propio sin moverse tanto? Herrera fue trascendental y fundamental no solo en su presencia y contacto con su antiguo amigo de la infancia, sino que a través de su arte cambió por completo la trayectoria del artista hacia lo que podemos llamar el pleno barroco. Antes de Herrera, Murillo era pre-barroco. Después de Herrera, Murillo es plenamente barroco. Quizá en el barroco es el momento en el que la disposición donde las obras de arte son colocadas, pensando siempre en el espectador, pensando siempre en que llegue un mensaje, es un momento de la historia del arte en el que las obras de arte son fundamentales para dirigir, para lanzar un mensaje, para adoctrinar. Inglaterra ha sido seguramente el lugar, después de España, donde más se ha apreciado a Murillo. Son numerosísimos los cuadros que pasan de España a Inglaterra vía París. A mediados del siglo XVIII, muchas colecciones parisinas se ponen a la venta y muchos de los compradores de obras de Murillo de esas colecciones son británicos. Son escenas las que acaban en las colecciones británicas más bien de carácter dulce, de carácter que no ofende una sensibilidad protestante. Además se aprecian mucho las obras de género, es decir, aquellas obras que tratan la vida diaria. Lo curioso es que existen dos autorretratos de Murillo en una época donde los pintores españoles no solían autorrepresentarse. El hecho de que tenemos dos de Murillo es bastante notable, es bastante interesante. Es un pintor con una autoconciencia de su talento, de su habilidad y muy interesado en su prestigio, en su fama. El primer autorretrato que tenemos, que es el de la Frick Collection, cuando el autor tendrá pues, en torno a los 35-40 años máximo, donde lo vemos ya autorrepresentarse pues, al interior de una especie de monumento en piedra. La piedra es duradera, esto está en relación con la fama. En el segundo autorretrato que tenemos, que viene ya de una época bastante posterior, cuando la fama del pintor está ya muy bien establecida, creo que quiere desarrollar más el tema de la actividad del pintor y dónde se quiere situar, decimos, en el panorama de los creadores de su tiempo. Hace énfasis en su propia inteligencia, hace énfasis en su posición social a través de su indumentaria y hace un énfasis en el carácter intelectual de su arte. No hay más que ver sus autorretratos para ver que es un hombre bueno,
un hombre sencillo, un hombre afable, que al parecer, naturalmente, por lo que pinta, debió de serlo, porque él no entiende formas bruscas, él no entiende formas dramáticas, que fue un hombre nada conflictivo, sino un hombre temperamentalmente agradable y sereno, como le han mencionado sus antiguos biógrafos. Murillo se posiciona en el mercado sevillano desde una exclusividad que le permite alcanzar desde muy pronto unas cotizaciones hasta ahora desconocidas en la ciudad, en muchos casos superiores a los principales pintores de la corte madrileña. Murillo acaba siendo señalado como el gran artista local, y eso en lo que se traduce es que en las principales instituciones de la ciudad le encargan obra, y directamente relacionada con la catedral, a través de uno de sus canónigos, Justino de Neve, está el encargo a Murillo de la decoración pictórica de Santa María la Blanca, una pequeña iglesia que había sido durante la Edad Media sinagoga y que en la década de 1660 se le dota de uno de los conjuntos de yeserías más importantes que se crearon en la Sevilla y en la España del siglo XVII. Pues aquí estamos ante uno de los cuadros de la etapa tenebrista más interesantes de Murillo. De hecho, es uno de los pocos que se conserva en la ciudad de Sevilla. Como veis, representa la Santa Cena, que es especial por muchos motivos. Por ser el único que se conserva en Santa María la Blanca, pero también por ser probablemente donde esté incluido uno de los primeros autorretratos de Murillo. ¿Podéis descubrir cuál es? Además, el cuadro es muy especial por ese claroscuro. Nos recuerda a Caravaggio, nos recuerda a Zurbarán. Murillo se esfuerza por la personalidad que está detrás de esta decoración, que es Justino de Neve. Justino de Neve es un personaje muy interesante dentro de su carrera porque es una relación que es a la vez artística y amistosa. Yo creo que ve en Murillo una persona que es capaz de plasmar un poco la imagen de la fe tal y como la entiende él, que es combinación de, decimos, teología y devoción popular. Justino le da oportunidades a Murillo para hacer cosas distintas, cosas nuevas, cosas de gran escala. Todo lo que tiene que ver con Justino de Neve son cimas dentro del arte de Murillo. Entre ellas, fundamentalmente, la decoración de Santa María la Blanca, de la que aquí en el museo quedan dos obras, dos medios puntos, dos obras que han sido fundamentales a la hora de establecer la fama de Murillo. El patricio, su mujer y hasta un perrillo que tienen al lado están sumidos en el sueño, en un sueño milagroso. Es una de las más hermosas y de las más convincentes escenas de sueños que nos ha dejado la tradición occidental. Una de las cosas que más nos hablan de la personalidad de alguien es su grafía, y lo más parecido a la grafía sería el dibujo. Y vemos a una persona con carácter, que tiene una capacidad de dibujo enérgico, decidido, apasionado. Tiene una personalidad fuerte. Es decir, estar en su estudio debía de ser para los que trabajaban con él, tenían que obedecer lo que dijera el maestro. Tanto el Buen Pastor como la Inmaculada son dos joyas
del dibujo de Murillo en el Museo del Prado y además del dibujo de Murillo en cualquier sitio, porque como sucede con los artistas españoles, son pocos los ejemplos que han quedado de ellos, ¿no? La Inmaculada es un dibujo excepcional, tiene una fuerza expresiva inmensa. En el trazo de la pluma es algo excepcional, está en movimiento toda la figura, es decir, está representando a la Inmaculada que está ascendiendo allí, que está en el cielo y por lo tanto se mueve. Y ese movimiento lo transmite a través del zigzag de la pluma muy fuerte, ¿no? El Buen Pastor tenía la vara en la que se apoya, no como está ahora, sino que la tenía por detrás y erguida, agarrándose a ella con la mano, agarrándola con la mano izquierda. Para mí el cambio más interesante respecto al cuadro es que el niño del dibujo llevaba un gorrito puntiagudo como de pastorcillo de la época y que era como demasiado vulgar, ¿no? En cierto sentido. Y eso se lo quita, ¿no? Y hace ahora un niño con un pelo que le rodea la cabeza y enormemente luminoso y mirando al espectador totalmente. Es decir, es un cambio fundamental en una composición, con lo cual eso todavía me indicaba más que seguramente había estado ya en Madrid y que había visto ya el cuadro de las Meninas de Velázquez. Velázquez ya está terminando su carrera, no lo sabe evidentemente en este momento, pero acaba de pintar las Meninas, que representan una especie de suma de su pensamiento artístico. Y en 1658, si Murillo está en Madrid, pues Velázquez le enseña las Meninas, yo creo que podemos estar bastante seguros. Velázquez era el gran ejemplo vivo que había en España de hasta qué punto un pintor, por mor de su propio arte, podía ascender en la escala social y podía verse reconocido. Yo creo que hay que hablar de la influencia velazqueña sobre Murillo en términos de ejemplo de artistas más que en términos estilísticos. Murillo era un niño cuando Velázquez se fue a Madrid, pero como compatriota es de suponer que le abriría las puertas del palacio y le enseñaría algo fundamental, la colección real. Dentro de las colecciones reales, los dos grandes polos son Tiziano y Rubens. Lo que tienen en común Tiziano y Rubens es que son los dos grandes narradores de la tradición occidental que utilizan el color como materia principal de la pintura, y a eso está muy atento Murillo. La estancia de 6 meses de Murillo en Madrid fue absolutamente fundamental. Transformó por completo sus conocimientos, su técnica, su percepción del arte y vino a elevarle todavía un escalón más a todo lo que ya había subido y ascendido en su trayectoria anterior sevillana. El Velázquez que le interesa a Murillo es el Velázquez juvenil. Estoy hablando del Velázquez de la vieja friendo huevos, estoy hablando del Velázquez del aguador de Sevilla. Ese naturalismo es el que le interesa a Murillo. A partir de los años 60, es decir, a la vuelta de este viaje, algo se ha liberado, decimos, en la forma de pintar de Murillo. Despega en una manera quizás un tanto inesperada. El Murillo más bello, para decirlo así, es el Murillo de los años 60 y posteriores. El 1 de enero de 1664 fallece la mujer de Murillo, Beatriz de Cabrera, con la que en esos momentos compartía 4 hijos. Desde luego tuvo que ser una crisis personal para él importante. Coincide esta crisis con el periodo más maduro de Murillo, donde recibe más encargos y donde se vuelca en la pintura de una manera desenfrenada.
Miguel Mañara era un aristócrata no muy agraciado físicamente, que, según él confesó realmente por escrito, él había sido pecador en su juventud, de lo cual en su madurez, sobre todo ante un momento que le debió sobrecoger, que fue el fallecimiento de su esposa, queda viudo y toma la determinación de que ni el poder, ni la gloria, ni el dinero, ni de su condición aristocrática valían para nada. Quiso que en las paredes de la Santa Caridad se plasmase a través de pinturas y esculturas un mensaje que es muy sencillo y que va dirigido no al pueblo sevillano, sino a los propios hermanos de la Santa Caridad. Otra de las acciones que tendrán que llevar a cabo los hermanos de la Hermandad de la Santa Caridad, que aquí en la ciudad de Sevilla serán ellos los encargados de llevar a los enfermos desde la calle hasta el Hospital de la Santa Caridad. Y ante nuestros ojos tenemos a Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos. La enfermedad, la pobreza, la vejez, la enfermedad de nuevo es fea. Sin embargo, la santidad y su séquito de damas son hermosas. Esa dicotomía entre lo bueno bello y lo malo feo es muy recurrente en el barroco para captar nuestra atención. El verdadero autor intelectual de ese conjunto es Miguel Mañara, que utiliza las capacidades de esos dos artistas, la tétrica de Valdés Leal en ese registro y la divina de Murillo en el suyo, para hacer su mensaje creíble, entendible e impactante en el espectador. Uno no entendería el mensaje de la caridad si no entra por ese atrio y no ve esos panegíricos de inicto oculi y finis gloriae mundi. Si tú no reflexionas sobre el pudridero, si tú no reflexionas sobre el final de la vida, si tú no reflexionas sobre que te vas a convertir en huesos y en gusanos, si tú no reflexionas en eso, eres incapaz de entender lo importante que son las obras de salvación que están representadas en la nave de la iglesia. De las obras que pinta para la caridad, me gusta especialmente la de Abraham y los tres ángeles, que significa la obra de misericordia de algo que se ha perdido en nuestros días, dar posada al peregrino, el ejercicio de la hospitalidad como gesto caritativo. Ahí también pues vemos al artista implicado no solamente como pintor, sino también como miembro de la cofradía. Por tanto, participa en las actividades de la cofradía y por tanto cuando representa los temas que son temas de actos de caridad sacadas del Evangelio del Antiguo Testamento, pues desde luego está haciendo algo que está en relación con su propia actividad como hermano. Murillo en la caridad es también un gran compositor, un gran director de escena que sabe distribuir perfectamente a esas multitudes en un paisaje. Goya hará lo mismo como 140 años después en Cádiz, en el oratorio de la Santa Cueva, y después de haber pasado por Sevilla y de haber visto las obras del Hospital de la Caridad. La serie de pinturas para los capuchinos de Sevilla fue una de las series más importantes, más ambiciosas de las que realizó Murillo, tanto por la calidad de las obras como por el número de ellas, y que afortunadamente en el museo conservamos 16. Se trata de unas obras del periodo de madurez artística del pintor, donde ya podemos comprobar
gran parte de las claves de su éxito. Con una pintura mucho más vaporosa, más diluida, donde las figuras se funden con los fondos y nos va anticipando estética del siglo venidero. El cuadro principal, el Jubileo de la Porciúncula, es una composición muy ambiciosa, una composición importante, como es lógico, presidiendo el retablo mayor de la iglesia. Una composición además en la que se ve otra de las características de Murillo, que decidía elementos como la ubicación de la pintura, la iluminación que iba a recibir, o sea, todo estaba pensado a la hora de decidir la composición. Ha sido una restauración laboriosa, muy laboriosa, por las dimensiones del lienzo, que son grandísimas, 4,5 metros, y está recortado porque era mayor. Pues claro, se multiplican los daños, ¿no?, que tenía. Entonces es muy bonito descubrir en Murillo cómo hacía y deshacía, con plena libertad y con una maestría que él, si se equivocaba o pensaba que esa composición no estaba bien o no le gustaba, simplemente borraba con el mismo color y pintaba encima. Esas cosas las vemos nosotros en la radiografía y en las texturas maravillosas que luego conseguía con eso. Teniendo en cuenta que pasó la invasión francesa y que pasó luego la desamortización y que fueron cortados y desprendidos de sus bastidores y transportados y enrollados y tuvieron una vida muy dura, pero gracias a que la técnica que empleaban en el siglo XVII era tan maravillosa, se conservan bastante bien, a pesar de que, claro, tienen daños, por supuesto. Yo reintegraré de color, o reintegramos todos de color, en las lagunas, donde no existe color, solamente, sin pasarnos a la pintura original, claro, siempre respetando la pintura original. Intervenimos tanto las pinturas como los marcos. Ahora mismo se están restaurando los 2 marcos que corresponden a las 2 tablas de San Agustín que tenemos aquí. Y se hace todo lo que necesitan. Pues se trata el soporte, por supuesto, que es muy importante, por detrás, rellenando orificios, grietas, fisuras, para darle fortaleza a todo el conjunto. El cuadro más conocido de los que pintó para los capuchinos, el más famoso, que además es el cuadro más copiado del Museo de Bellas Artes, es uno de los más pequeños de todos. Es esa Virgen con un niño. La Virgen de la Servilleta, sin duda, es una obra icónica de Murillo. El fundamento de la diversidad de leyendas que existen en torno a la pintura se basan en las versiones que iban dando los guardianes del museo a los turistas, a los viajeros de la época. Hay quien cuenta que no. Fue Murillo que un día vio que un monje estaba pintando en un trozo de tela pequeño, con una servilleta, una bien con el niño, y dijo, no, espera, yo te lo termino, que te lo voy a hacer bien. Ya sabemos que hoy en día que no se trata, que es una tela de tafetán como tantas otras, pero claro, todo ese envoltorio, todos esos mitos y leyendas que la han ido envolviendo, pues sin duda la han convertido en una obra de una extraordinaria popularidad. Y lo más importante que creo yo que ha aparecido en esta pintura ha sido una ventana. Tradicionalmente esta imagen estaba apoyada como en un pretil y ahora ha aparecido la ventana completa.
El cuadro de Santo Tomás de Villanueva es un cuadro que reúne muchos elementos, como una síntesis de lo que era el lenguaje artístico de Murillo. Dice la leyenda que es uno de los que más estaba orgulloso de ellos el propio Murillo, pues es un cuadro realmente esplendoroso y admirable desde el punto de vista físico y desde el punto de vista espiritual. El primer cuadro conservado de Murillo es la entrega del Rosario de la Virgen a Santo Domingo y se encuentra en el Palacio Arzobispal de esta ciudad de Sevilla, procedente del Colegio de los Dominicos de Santo Tomás. Pues es un cuadro realmente interesante de contemplar porque nos muestra la prehistoria de Murillo. Murillo en entonces no había desarrollado todavía lo que fue en la posterioridad, que todavía es un poco frío, un poco distante, un poco inexpresivo. Pues así es este primer cuadro de Murillo, efectos y demostraciones estéticas que después superó perfectamente a medida que empezaron a pasar los años. Las diferencias son muy notables. Han pasado 30 años y en esos 30 años Murillo ha madurado de una manera excepcional. Primero, compone, es decir, configura sus cuadros con mucho más soltura. Segundo, dibuja cada vez mejor. Y tercero, el colorido ya no es ese colorido duro y apretado de sus inicios, sino es un colorido más ligero, más vaporoso, más tenue y con matices más sutiles y más exquisitos. Probablemente su pintura de género, las primeras obras de la pintura de género de los primeros niños, sea un recuerdo de esos huérfanos e hijos de la peste. Se da cuenta de que estos niños son significativos de un espíritu muy propio de la época. Son niños que no tienen nada. Muchos de ellos han quedado huérfanos por causa de la peste. Y naturalmente le caen simpáticos estas pandillas de niños pícaros, atrevidos, que comen, que mastican, que juegan, que se divierten. Cuando lo vemos, los niños están todos comiendo bien y alegres. No sé yo si es una sátira social. El único que podría serlo, primero que se conserva de todos ellos. Ese es muy fuerte, es el que está matando pulgas o algo así, ¿no? Ese niño es para mí el cuadro mejor de Murillo. En el mismo siglo XVII los extranjeros son los que comienzan a demandar este tipo de obras, pero porque se las llevan como si fueran verdaderamente recuerdos o souvenirs del momento. People always adored these paintings because something must be in them which touches their heart in an archetypal way, I think. There's something universal, human about childhood in these paintings, and maybe this explains their popularity. You have gambling people among painters in paintings by Cabaretesque painters. There you also see grown-ups cheating at each other. They are not moral people. And now Murillo is painting a gambling scene with little boys who really, and one even is cheating. He's hiding something behind his back. But they are still nice to look at. They look innocent in a way. No hay ningún niño feo. Todos los niños son muy lindos, muy guapos, tienen el pelo ensortijado y caen simpáticos directamente al primer golpe de vista.
Él los escoge, naturalmente, y crea este mundo en que no hay otra cosa más que homenaje a Murillo, a esta pequeña clase, mínima clase social, que vive inteligentemente merced a su propio talento. Había una imagen mental de cómo era la España del siglo de oro, que se basaba en parte en la literatura, en el Quijote, y también en la pintura. Y entonces se toman estas escenas como, en cierta manera, como representativas de un mundo ya pasado, pero un mundo que sigue siendo atractivo, porque mezcla, decimos, inocencia con temas divertidos. Sus pinturas de niños de la calle podrían haber sido hechas ahora, ¿no? Y sí que me recuerdan a muchas de las fotos que he hecho, que estoy haciendo y que hacen muchos compañeros. De hecho, pensando en él estos días, yo pensaba que a lo mejor si él hubiera nacido en el siglo XIX o XXI, él hubiera sido fotógrafo, ¿no? Sí que me recuerdan y hablan de lo que es la infancia. Realmente la infancia es ese momento, ¿no?, maravilloso, ¿no? Los niños sueñan, ¿no? Los niños en el momento de más dolor y de más dureza son capaces de sonreír, son capaces de jugar, tienen esa capacidad maravillosa que yo creo que los adultos a veces vamos perdiendo, ¿no? Para retratar tienes que tener y tienes que amar. Si tú no amas, esa empatía no se transmite, ¿no? Y yo creo que el hecho de retratar también es un acto de muchísima generosidad. La persona que tú estás retratando te lo está dando todo, ¿no? Y si no hay ese amor, de verdad que no funciona. Cuando pensamos en el siglo de oro español, continuamos hablando de Lope de Vega y de sus comedias y de sus tragedias también, pero en las que hay siempre intrigas amorosas de capa y espada. O pensamos en un Calderón de La vida es sueño, pero nos olvidamos de todos los autos religiosos que en aquellos momentos ocupaban gran parte de la escena. ¿Un café con leche me pones, por favor? Nos olvidamos de que había poesía, desde la poesía más popular hasta los sonetos más cultos, dirigidos precisamente a santos, a devociones particulares, a devociones generales. Y Murillo lo que hace es trasladar las imágenes y la simbología que corre en todos estos poemas, algunos de ellos muy densos y muy ricos, y los convierte en parte del cuadro. La sensación de que más allá de lo que nos han enseñado hay algo divino en nosotros. No sé si eso lo podemos llamar misticismo, lo podemos llamar un hálito religioso, pero cuando Murillo lo tiene. No es solemne, es otra cosa. No es pomposo, es otra cosa. Y pese a que nos hemos empeñado en verlo con los ojos de la cursilería, está muy lejos de convertirse en algo cursi. Murillo es un pintor muy valorado en la segunda mitad del siglo XVIII. Una valoración que se mantiene a lo largo del siglo XIX
el hecho de que Soult se llevara la Inmaculada y esas obras de misericordia van a darle un importante valor también en Francia y se convertirá en el pintor más cotizado en un momento determinado a mediados del siglo XIX. La Inmaculada de los Venerables es una obra importante en sí misma, pero como ocurre con todas estas obras, su importancia muchas veces no tiene solo que ver con sus virtudes intrínsecas, sino que tiene que ver con su historia, con la historia de su aprecio. La familia de Soult terminará vendiendo la Inmaculada al Museo del Louvre por una cifra extraordinaria, más de 600.000 francos de la época. ¿Quiénes están pujando por esa obra? Isabel II, el zar de Rusia, la National Gallery de Londres. La Inmaculada de Soult batió un récord de cuánto se pagaba por un cuadro a mediados del siglo XIX. Por suerte, pues terminó en el Museo del Prado, merced un intercambio. En la época de Franco y el mariscal Pétain, pues hubo un acuerdo en devolver la Inmaculada, no gratis, sino a cambio de unos Velázquez que había repetidos en el Museo del Prado. Sí, la gran contribución de Murillo es, desde el punto de vista artístico, haber creado la iconografía más popular de la Inmaculada, que ha sido luego repetida, no sé, millones de veces en estampas, en almanaques, en calendarios, etcétera, etcétera. Pintó la Inmaculada porque era el tema de devoción más popular de toda Sevilla. Tenéis que saber que en todas las casas de Sevilla, preferentemente en las casas importantes, en el rellano de la escalera principal, había una Inmaculada para que la Virgen Inmaculada presidiese y armonizase la vida cotidiana. Murillo es un artista que tiene más de 15 Inmaculadas. Además, en cada una de ellas ofrece una alternativa diferente a todas las anteriores. Las Inmaculadas de Murillo ondulan en el espacio, su cuerpo se mueve, sus ojos suben hacia lo alto, sus brazos se cruzan junto al pecho. Es decir, ese concepto de máxima pureza es el que Murillo sabe captar como nadie en la historia, no solo sevillana, sino en la historia general del arte. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se consideró que su arte era demasiado blando, demasiado edulcorado, que presentaba una imagen de la realidad que a él le tocó vivir que no se correspondía con lo que realmente estaba ocurriendo, y el valor de Murillo cayó de una manera importante. Porque al siglo XX Murillo le interesa menos. Dentro de la pintura, incluso las primeras décadas de Velázquez, del siglo XX, Velázquez empieza a interesar menos de lo que había interesado. Desde el punto de vista de la pintura española, son desplazados por el Greco. And El Greco became the new idol of contemporary painters at the beginning of the 20th century, especially in Germany. El Greco didn't respect any academic rules, that he did his own rules, invented his own rules. So that was something like that. And that he used such colors which were just expressive and not naturalistic. So, and for a naturalistic painter like Murillo, that was really bad. Las vanguardias que reivindican al Greco, que reivindican a Zurbarán, hacen que Murillo deje de interesar, porque era un artista que el mensaje ya no funcionaba con la contemporaneidad. Oleadas de nuevos críticos, por ejemplo, descubren en 1905 a partir de Picasso el cubismo y descubren que Zurbarán, con su volumetría sólida, potente y volumétrica, es un exponente de lo que ahora ellos entendían como modernidad, y que sin embargo Murillo era una antiguaya solo propicio para viejecitas piadosas que rezan el rosario a oscuras en las iglesias del atardecer sevillano.
En cualquier caso, en los últimos años, ya en el siglo XX, se empieza a valorar la pintura de Murillo desde otra perspectiva, por ejemplo, su pintura de género o su importancia como dibujante, que empiezan de nuevo a reivindicar su figura como uno de los principales pintores de la historia del arte. Desde el estudio pionero, ese catálogo que realizara don Diego Angulo y las sucesivas investigaciones con especialistas, generaciones de especialistas, y hoy en día con toda la aportación documental que están realizando otros autores, pues la figura de Murillo emerge como uno de los grandes pintores, no solo de nuestro barroco, sino del barroco europeo. Creo que Murillo sufre en los últimos años de su vida un tipo de dolencia motora que le provocó un accidente mortal. En un documento que existe, el último documento que él firma, que es un contrato de arrendamiento de la casa donde murió, se observa claramente que en su firma hay un temblor, hay un cambio de su manera de firmar. Esa dolencia motora también se observa en un dibujo que realizó para el último encargo de los capuchinos gaditanos, un dibujo ejecutado de manera muy nerviosa. Ese dibujo apenas existe, es decir, por un lado emborrona zonas del papel, ¿no? Cosa que indica que le tiembla la mano, que no controla totalmente la mano, ¿no? Hay una leyenda que es absolutamente falsa. Murillo no murió en Cádiz pintando el retablo de los capuchinos. Los retablos nunca se pintaban in situ. Los retablos se pintan en el taller de los artistas y después se transportan a los lugares donde tienen que colocarse. Hoy lo que sabemos es que Murillo, a comienzos de 1682, 1681, 1682, está trabajando en Sevilla y que muere en abril de ese año. Tiene un traspiés en ese andamio, que no sería muy alto, el andamio sería a lo mejor de 2 metros, 3 metros de alto, pero era para llegar a la parte alta del cuadro, que tienen 4 metros, o sea que pensemos que son 2,5 metros el andamio, pero se cae, es un hombre ya de avanzada edad, se le derrama una hernia, ya no se recupera. La muerte de Murillo fue una muerte sorpresiva, desde luego, y posiblemente provocara una sorpresa en la ciudad. Sevilla despide a lo que había sido pues un hombre popular y un hombre querido, admirado por los de arriba y por los de abajo. Pocos artistas han conseguido llegar y empatizar tanto con un público determinado como Murillo. Y esto es algo que pocas veces se destaca. Murillo really invented a kind of human devotional picture which really became so popular that at the end people didn't see that he was really an innovative artist in doing this. Yo creo que Murillo supo amar, amaba al ser humano, era capaz de sentir el sufrimiento del ser humano, pero también de sentir la alegría, ¿no? Para mí Murillo es especial dentro de los grandes genios de la pintura de esa época por la mirada humana, por una mirada que se fija además en quien es más débil, en quien en aquel momento no atraía la atención más que para recibir limosna, patadas o ser explotado.